el periodista Carlos Polimeni realizará una puesta de radio en formato de café concert. La actividad será el sábado 21 de abril a las 21 en las escalinatas del Parque de España, con entrada libre y gratuita. Carlos Polimeni, bueno, es periodista, escritor, guionista, conductor de radio y televisión. Conduce en Radio del Plata un programa de información general. Está en contacto con nosotros precisamente Carlos Polimeni. Muy buenos días, Carlos, gracias por atendernos. No, buen día, Marcelo, ¿cómo les va? Buen día a todos en la mesa. Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poquito qué características tendrá esta presentación el sábado próximo en Rosario. Bien, yo desde septiembre del año pasado en Buenos Aires, una vez por semana, hago una apuesta a hacer un espectáculo de radio, café, concert, es decir, hacer radio, un programa exclusivo, en vivo, delante de la gente, en un lugar que se llama Lo del Lalo, en el barrio de Núñez, en que además la gente después también cena. Eso es radio, café, concert, más cena, todo en un combo que dura varias horas, 4 o 5 horas, en estos momentos los lunes por la noche, durante el año pasado los domingos por la noche. O sea, hace 7 meses que hacemos la experiencia, siempre la sala está llena, las repercusiones son enormes, lo hemos subido a una página especial para que pueda ser vista una versión del espectáculo filmada a 4 cámaras mediante el sistema de consumo online, pagando una entrada online. Si estás en Rosario, en Jujuy o en Corrientes, si no podés venir a Buenos Aires, tenés su acceso. El año pasado, a fin de año, estuvimos en Rosario haciendo esto mismo, en La Toma. La verdad que fue una función hermosa, llena de gente. Y nuestro espectáculo es un espectáculo de radio, café, concert, poesía, literatura, política latinoamericana, etcétera. Bueno, tiene una parte permanente dedicada a Ernesto Che Guevara. A raíz de esa presentación en Rosario y de los idas y vueltas que tiene la vida, fue que el Centro Cultural Che Guevara de Rosario hace unas semanas me planteó la posibilidad de que en el marco del homenaje a los 90 años de nacimiento del Che en Rosario me plegara con el espectáculo a una serie de actividades. Ya una conferencia del filósofo Darío Stanraiver, luego irá Felipe Piña a Rosario a hablar, uno del Che y la filosofía y otro del Che y la historia. Y a mí, que me gustó el desafío de extender el formato radio, café, concert a un lugar público con mucho más capacidad que un café, concert, no solo acepté, sino que además les pedí que agregáramos un músico que aportara canciones en vivo, y ese músico va a ser Rally Barrio Nuevo, que para mí es casi que un superhéroe del folclore del siglo XXI. Así que la propuesta es hacer un programa de radio en vivo delante de la gente a partir de las 9 de la noche, en que interactuará con el programa Rally Barrio Nuevo, primero con guitarra acústica, haciendo algunas canciones del repertorio muy amplio dedicado al Che, y después con su banda rematando la velada, de tal manera que suenen. Nuestro espectáculo se llama Voces, muchas voces vinculadas, que las hay de la poesía, de la canción, del cine, de la fotografía. El Che es una figura icónica, a veces demasiado grande para el lugar que suele ocupar en la cultura argentina en general. Carlos, Cintia Gómez Arrodo te saluda, buen día. Buen día, Cintia. ¿La actividad es estilo guión o va a ser libre, que la gente va a poder preguntar? No, la actividad es un espectáculo armado del principio al final, no es para que la gente pregunte, sino para que participe con su entusiasmo, con sus aplausos, con sus canciones. Nosotros tenemos un programa de radio armado completo, solo que lo desarrollamos en vivo delante de la gente. Eso supone desde separadores de radio hasta intervenciones grabadas, hasta voces de por ejemplo, de Julio Cortázar o de Mario Benedetti, todo centrado en el Che, más lo que yo hago en vivo, más mi compañero Rodrigo Lamardo, que no solo opera desde arriba del escenario conmigo el espectáculo, sino que además toca instrumentos, qué sé yo. Es una ingeniería propia de un espectáculo compleja, pero si la pregunta es si es participativo, no es para que la gente pregunte. Creo que lo que va a encontrar son respuestas a cualquier pregunta durante el espectáculo.
Bien. Recordemos que va a ser, entonces, reiteramos esto, importante, en el Parque de España con entrada libre y gratuita, allí en Sarmiento y El Río. Carlos, en otro orden de cosas, sos un periodista de una notable trayectoria, bueno, tenés un programa allí en Del Plata, bueno, has estado en varios medios, conoces el paño, digamos. ¿Cómo analizás la difícil situación que atraviesa a los medios de comunicación actualmente en la República Argentina? La verdad es que es una situación casi sin antecedentes en la historia, ¿no? Yo trabajo en el periodismo hace prácticamente 40 años, desde 1979. Sí. Empecé muy joven, eso me dio una ventaja, pero yo te podría decir que de los últimos 40 años, de la relación del periodismo con la sociedad y del poder con el periodismo, tengo una visión completa. Y creo que las cosas nunca fueron tan difíciles como ahora, incluso metiendo adentro los años finales de la dictadura, 79, 80, 81, 82, 83, porque hoy se ha dado una situación insólita y grave para la democracia en general. Al periodismo le dicen desde Estados Unidos hace mucho tiempo el cuarto poder, ¿no? Todos sabemos eso. Sí. Que es el cuarto poder. Bueno, ¿por qué es el cuarto poder? Porque en una constitución hay 3 poderes, 1, 2 y 3, ejecutivo, legislativo y judicial, que son aquellos poderes que la gente vota, en el caso de un presidente, un gobernador, un intendente, concejales, diputados, senadores, o son elegidos, en el caso del Poder Judicial, los jueces, por la gente que el público vota. El cuarto poder, el trabajo del periodismo, sería aquel que sin tener elecciones de por sí, todos los días le da a la gente la posibilidad de elegir con qué medio se informa, con qué canal, con qué radio, con qué diario, con qué revista, con qué página online, hoy, etcétera. Ese es el poder del periodismo, el que representa los intereses de la gente y que fue hecho para controlar, vigilar, denunciar al poder de los otros 3. O sea, el periodismo está para contar las cosas que al poder no le gustaría que se publiquen. Claro. El periodismo está para contar que además de los comunicados oficiales, de la publicidad oficial, hay otra realidad, y esa realidad debe ser reflejada, contenida, porque defiende los intereses del que vive en un país todos los días de su vida, paga servicios todos los días de su vida, sufre, se casa, se enamora, muere todos los días, pero vota una vez cada 4 años. Entonces, el poder del periodismo, ese cuarto poder, está ahí para contar lo que pasa. Se supone que libre de compromisos con los otros 3 poderes. Por eso tiene tanto prestigio el periodismo independiente, la independencia del periodismo, la libertad de prensa, etcétera. En la Argentina, por accionar del gobierno de Mauricio Macri desde que asumió, la cantidad de medios de comunicación ha ido recortándose de manera muy evidente. La cantidad de periodistas que se han quedado sin trabajo es más grande que nunca. Son más de 3.500 casos en todo el país, en buena parte por el cierre de los medios. Sí. Y el gobierno ha originado, junto a algunos grandes medios, son el propio gobierno, el guardaespaldas del gobierno, los mentores ideológicos del gobierno o los grandes beneficiados por el control del Estado en estos momentos, han creado un panorama en que las voces en la Argentina se parecen poderosamente entre sí. Es decir, el principio de una prensa hegemónica que habla en relación a los intereses del gobierno y que en todo caso, si ejerce una crítica, más bien parece una crítica cosmética y no una crítica real al poder, nos ha metido a todos en una situación de cierta complejidad. Es una época, digamos, en que casi todas las voces que suenan en los grandes medios, cuando hablo de los grandes medios digo los principales diarios, las radios más importantes, o buena parte de ellas, los canales de televisión, parecen en sintonía para estar cuidando los intereses del gobierno en lugar de criticando los errores del gobierno. Y en este sentido me parece que es un retroceso muy grande, porque en todas las épocas anteriores, los 12 años de kirchnerismo, el gobierno de la Alianza, el gobierno de Carlos Menem, el gobierno de Alfonsín, había en el panorama de medios voces que estaban a favor y que estaban en contra, voces independientes de verdad y otras que jugaban bastante a la independencia. Y hoy lo que vemos es como una constelación de intereses muy propios de esta época también, ¿no? Y del avance de las posibilidades de control social a través de, como todo el mundo sabe, los medios electrónicos de comunicación y las redes sociales,
que nos sumen a todos en una especie de perplejidad. ¿Cuándo fue que pasó esto y por qué pasó? Sí. ¿Vos creés un periodismo disciplinado? ¿Hay un periodismo disciplinado hoy? Hay un periodismo que se disciplina a sí mismo por intereses propios, porque se sintió muy afectado en algunos casos por la ley de medios que intentó en vano llevar adelante el gobierno anterior, y hay muchos profesionales del periodismo cuyo principal objetivo en la profesión, esto ha pasado siempre, es la recaudación de dinero, y entonces es gente fácilmente disciplinable con pauta publicitaria o con trabajos extras o con asesorías por parte de distintos lugares del poder en la Argentina, por lo cual entre los que se disciplinan por conveniencia empresarial y los que hacen de ese disciplinamiento un negocio personal, es un problema muy vasto. Y esto ha pasado en diversas etapas en la Argentina, pero creo que nunca pasó tan fuertemente y nunca se vio tanto como ahora. ¿Crees que Internet y las plataformas, tanto de streaming como todo lo que es online, está llevando a un cambio brusco y haciendo caer esto del periodismo, o ha ayudado? Las dos cosas. Me parece que es un fenómeno tan vasto y tan potente y que avanza a una velocidad tan supersónica que se están dando al mismo tiempo muchos elementos. En principio las redes sociales son una forma de comunicación y un modo en que cualquier ciudadano encuentra que puede ser hasta protagonista, ser parte de un circuito de información, de difusión, de opinión, etcétera, y en ese sentido es un avance muy importante. Pero yo creo que con las redes sociales existe la misma lógica. ¿Les pasó alguna vez de firmar un contrato sin leer la letra chica? Sí. De pedir un préstamo o gastar con la tarjeta y después empieza un problema que uno no sabe los intereses o no vio una cláusula y después se encuentra con que uno mismo entró en un circuito del que le cuesta salir. Yo creo que las redes sociales tienen una letra chica. Hoy hay un escándalo internacional en torno a Facebook muy importante que llevó a alguien que es como el astro de los emprendedores, Mark Zuckerberg, uno de los hombres más famosos del mundo, uno de los 5 más millonarios del mundo, el tipo que inventó Facebook, a declarar ante el Congreso en Estados Unidos y ser vapuleado, y va a tener que hacer lo mismo en Londres. ¿Por qué? Porque una investigación de un canal estatal independiente, la BBC, el Channel 4 de Inglaterra, descubrió que Facebook le vendía el acceso a datos personales de 60 millones de usuarios a una empresa llamada Cambridge, que utilizaba los datos y los algoritmos del consumo de personas en distintos países para venderles a fuerzas políticas diferentes la seguridad de que activando sobre esas personas, a través de la información que le das en Facebook, ganaba elecciones. Y la empresa, esto lo hizo un periodista disfrazado de político de Sri Lanka, en Asia, que se presentaba a comprar los servicios, garantizaba, esta empresa Cambridge Analytica, que si vos contratabas la empresa, el dominio que tiene de la mente de los usuarios de Facebook en distintos países le permitían hazañas como el triunfo del Brexit, o sea, la separación de Inglaterra de Europa, que todavía está por venir, el triunfo de Trump en Estados Unidos y el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina. Entonces, creo que la letra chica es que nosotros no sabemos que mientras usamos a Facebook para comunicarnos, para hacer vida social, para contar nuestras vacaciones, para publicar aquello que se nos antoje, hay una letra chica que es que Facebook tiene acceso a nuestros gustos, nuestros datos, nuestros consumos, y eso lo ha vendido una empresa que a su vez lo vende a personas que lo que quieren no es darte felicidad, sino manejar los países a su propia conveniencia. Y esto es una parte sencilla del iceberg de las redes sociales, que fueron creadas, recordemos que las redes sociales, Internet, que posibilita las redes sociales, básicamente es un invento del ejército estadounidense para la comunicación militar, que luego los servidores están casi todos en Estados Unidos, en los grandes países del norte, y que cualquiera sabe que sin un mail en cualquier servidor o a través de Twitter uno pone una serie de palabras claves, eso inmediatamente despierta una alarma robótica que hace que te empiecen a vigilar, porque si vos pones bomba, Washington, árabes, en un mail inmediatamente estás detonando una alarma que fue creada para el bien, por la contrainteligencia, pero que no se usa para el bien, y entonces todos los ciudadanos, desde el más grande hasta el más chico, están siendo espiados por poderes que desconocen. Y lo que digo yo no es que me haya pasado a mí, que seguramente me pasa,
sino que le pasó, por ejemplo, a Dilma Rousseff cuando era presidente de Estados Unidos, de Brasil, de Estados Unidos de Brasil. Sí. Tuvo acceso a información de la inteligencia brasileña que reportaba que sus propios mails personales estaban siendo espiados por uno de los numerosos organismos de seguridad que tiene Estados Unidos. Y no era porque sospecharan que era una terrorista musulmana o sospecharan que por ser una líder del PT iba a querer expropiar territorios en Washington, sino que era por la política de negocios de empresas estadounidenses que pagaban por ese servicio para saber un poco de la intimidad de una persona que si llamaba a una licitación o tenía información sobre negocios posibles, al ser espiada le posibilitaba a las empresas que hacen negocios con las licitaciones o con los negocios posibles un acceso a información que de otra manera no tendrían. Entonces eso es el panorama que hoy tenemos, ¿no? Es como cuando en la época anterior había diarios que publicaban ediciones con muchas páginas, pero que tenían encubierto el verdadero negocio, que eran los clasificados, y dentro de los clasificados, el verdadero negocio de los clasificados eran los rubros de explotación sexual femenina. Claro, sí. Carlos Polimeni, ¿vos creés que en un futuro no tan lejano las radios, los canales de televisión se podrán escuchar exclusivamente a través de Internet? No creo que sea exclusivamente, ¿viste? Me parece que hay en la historia del desarrollo de la tecnología y la cultura en general una especie de dicotomía que Umberto Eco, que es un semiólogo italiano, que fue un semiólogo italiano muy importante, planteó una vez como apocalípticos o integrados, ¿no? Cada vez que aparece una novedad, por ejemplo, cuando apareció el cine sonoro, sí. Esto fue en 1930, hubo una tendencia a pensar, la gente no va nunca más a un teatro. El cine sonoro mató al teatro porque ¿cómo vas a competir con la calidad de las imágenes del cine, las pantallas grandes, el sonido, en un teatro donde todo es más chiquitito? La verdad que el cine y el teatro convivieron normalmente. Cuando apareció la televisión, mucha gente dijo, murió el cine, ¿quién va a ir al cine? Si tenés un cine posible en tu casa. El cine y la televisión convivieron. Cuando apareció la televisión por cable o satelital, todo el mundo pensó, es la muerte. Y la verdad que nada murió, sino que las cosas conviven entre sí. El fútbol televisado y el fútbol en la cancha es otro ejemplo. ¿Por qué alguien tiene que ir a la cancha si lo puede ver tranquilamente sentado en su casa por televisión? Y ya vemos que la gente sigue yendo a la cancha y que a veces verlo por televisión te da más ganas de estar en la cancha. A mí me parece que son cosas que van a convivir durante mucho tiempo, como el libro electrónico y el libro real de papel. El libro electrónico aporta un nuevo público, seguramente es más joven, un nuevo método, pero no mata al otro, sino que le suma. Y a mí me parece que la radio y la televisión por internet suman a los ya existentes, y a veces en un momento como este en que uno nota que Netflix o la televisión on demand, entre otras, le compiten mucho la televisión de aire, porque la televisión de aire es muy chata y de muy baja calidad porque se hace con menos recursos y tal vez apunta a un público menos sofisticado que el otro. Con el desarrollo del tiempo se tornan en complementarios, o sea, habrá gente que verá por siempre televisión de aire, habrá otra que verá televisión de man, es decir, el público se subdivide, pero en este mismo crece, pero al mismo tiempo crece. Recordemos, digamos, que el teatro es una invención del siglo V antes de Cristo, o sea, de hace 26 años, del siglo de Pericles, y que el ballet, por ejemplo, sigue llenando teatros todos los fines de semana a donde haya espectáculos de ballet, tiene por lo menos 400 años, y que eso convive con otros fenómenos. En Buenos Aires por estos días está desarrollándose el Festival de Cine Independiente, el Bafisi, y uno dice, ¿por qué multitudes, a mí me pasa, por qué multitudes de personas del lunes a lunes todas las noches van a cines a ver películas extranjeras en otras lenguas que las meten en un mundo que no tiene nada que ver con el propio, si tienen la televisión en la casa o la computadora donde podrían, sin moverse, ver cosas maravillosas? Bueno, porque creo que hay un impulso a salir, unas ganas de conocer. Yo lo veo todas las noches del lunes en mi espectáculo en lo de Lalo. Digo, lunes a la noche, Buenos Aires, son las 12 de la noche, está este lugar lleno, no se mueve nadie, todo el mundo está comiendo y todo el mundo está feliz, mañana hay que ir a trabajar. Yo creo que la gente busca en la salida, en el consumo de cultura, de espectáculos, una cuota de belleza, de sorpresa y de no, por suerte, de no quedarse encerrado en la lógica
que es muy estadounidense, de que el único lugar seguro del mundo es mi propia casa. Si me muevo del living, entro en problemas porque están los aliens, los zombies, los otros. Es toda una tendencia con que se ha trabajado la mente de la humanidad a pensar que no hay nada mejor que quedarse encerrado en la casa, y si es posible, delante de una computadora con auriculares y al mismo tiempo comiendo hamburguesas y papas fritas. Y por suerte, hay otro montón de gente que, por lo que fuese, rompe esa inercia, esa facilidad, y sale en busca de aquello que finalmente nos convierte en mejores personas, que es el contacto con los otros, los desconocidos, la aventura, animarse, cantar, bailar, participar y no estar sentado consumiendo calorías y engordando hasta que el corazón nos estalle. Carlos, recién decías de la televisión que está un poco chata. ¿Qué crees que le falta a la televisión, por lo menos aquí en Argentina? Mira, lo que le falta a la televisión es respeto por su propio público. Yo he trabajado muchos años en televisión, digamos, no es un ambiente que desconozca, sino uno que conozco mucho. Hubo un momento en que un canal de televisión, que fue el Canal América, en virtud de que era el canal más pobre, América es un canal que fue el Canal 2 de La Plata y que creció de a poquito, y al que ayudó muchísimo la invención de los sistemas de televisión por cable, porque lo emparejó con otros. Vieron que hoy vemos aire o cable indistintamente, ¿no? Sí. Lo mismo Canal 13 que Crónica TV, que antes eran cosas muy diferentes entre sí. En virtud de la pobreza empezó a hacer una serie de programas, genéricamente llamados los programas de panelistas, que consisten en un escritorio, unos micrófonos, 6 personas opinando, 4 personas opinando, y en lugar de producir televisión, lo que se hace es tomar la producción de los otros, recortar y comentar. Sí. América fue durante muchísimo tiempo un canal en que todos los programas, nuestro modelo Intruso, hoy, ¿no? Intruso, Infama, Intratables, etcétera, 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 son con el mismo esquema. ¿Y esto por qué? Porque pagarle sueldos a periodistas es muy barato en relación a periodistas y a conductores y productores en relación a lo que cuesta producir una ficción. Por ejemplo, para producir una ficción, el canal tiene que hacer una inversión en talento, en horas, en edición y en capacidad de producción fuera del estudio, que convierte eso en carísimo. Entonces, eso es la ficción, la hacía en su momento Telefe, en su momento Canal 13, y los otros 2 canales, Canal 9, América, excluyo la televisión estatal, que tiene otras posibilidades, pero tampoco hizo nunca mucha ficción, hacían la televisión barata. Bueno, ese baratismo terminó convenciendo también a los otros canales de que para qué gastar tanto dinero en hacer una telenovela, en hacer un programa que requiere móviles, calles, exteriores, grandes programas periodísticos en vivo, si todo eso se puede suplantar por 6 personas gritando, discutiendo, que a lo mejor le llaman al público que hoy ve televisión de aire tanto la atención como lo otro, o en todo caso ese público no repara en si es caro o es barato o está bien o mal hecho, sino que simplemente mira. Si podemos importar telenovelas de países porque tienen excedentes, o una política de exportación, que también es una exportación de su modelo cultural, ¿para qué producirlas nosotros? Entonces la televisión se llenó de novelas turcas, por ejemplo, de novelas brasileñas, se compran muy baratas, ocupan un lugar importante en la programación y te permiten no tener grandes erogaciones mientras llenas las pantallas de contenido. Y si vos pones esas cosas a la noche, es natural que haya un público que después de llegar de laburar todo el día, claro, o de tener la vida por delante, enciende la pantalla para entretenerse y entonces consume cosas y hasta se apasiona por cosas sin saber que en realidad le están llenando la cabeza de culturas extrañas y de un sistema de ideas también importante. Doy 2 datos nomás. La televisión pasa acá notablemente todo el tiempo telenovelas brasileñas producidas por la Red O Globo, que es la red que está detrás del proceso político de Brasil, que terminó con la prisión de Lula y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y pasa telenovelas turcas que empezaron a llegar en el mismo año en que se conmemoraban los 100 del genocidio armenio, y había una gran campaña de Armenia en el mundo, incluyendo en eso a la Argentina, por seguir hablando de un tema que casi se ocultó, el genocidio de un gobierno turco de militares hace 100 años y un poquito más ahora del pueblo armenio. Entonces Turquía empezó a exportar al mundo telenovelas que muestran una imagen de su país sofisticado, moderno, para nada atrasado, nunca del todo musulmán, como un país casi europeo, que Turquía, comparando con otros lugares, con otros países de cultura
árabe, musulmana, casi que lo es, pero no lo hizo porque quisiera llevar turistas, sino porque quería no solo lavar o limpiar su imagen, sino tapar la denuncia armenia del genocidio nunca reconocido incluso por el Estado turco, que está gobernado por un duro, como todo el mundo sabrá, y que sin embargo nada de eso parece aparecer cuando la gente se fascina por historias que parecen sacadas cuando uno la mira por la tele de las 21 noches. Uh-huh, sí. Ajá. Carlos, nosotros siempre hablamos acá sobre periodismo. Bueno, los que hacemos periodismo a veces nos cuesta un poco saber o qué camino tomar para favorecer, para tener en consideración a los oyentes, a los televidentes. Nosotros estamos también en televisión aquí en Rosario. Vos decías, un público que pretende el divertimento, la distracción. Es uno de los problemas que se nos presenta a veces cuando queremos informar algo. Entonces vos decís, ¿qué hacemos? Informamos, damos a conocer esta noticia, que la gente está cansada, como decías vos antes, viene de trabajar, trabaja 10 horas, 8 horas, y está cansada y quiere diversión, quiere distracción, no quiere escuchar noticias. Es un dilema eso, ¿no? Porque no sabemos para dónde ir. ¿Qué hacemos cuando organizamos los programas? Sí, lo planteas en toda su verdadera dimensión, Marcelo. Es así. Yo todos los días hago un programa de 3 horas en Radio del Plata, de 12 a 15. Vengo después de los 2 o 3 programas de la mañana, digamos, y voy rumbo a la tarde, que también es informativa. Y me planteo eso de entrada. Hago un programa los domingos, de 11 a 14, también en Radio del Plata, que se llama El Diario del Domingo, que se supone que es el día del descanso, y me lo planteo siempre. Claro. Me gusta esa frase de Charly García, de una canción de los 80 que dice: de chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Sí, o sea, de chiquito tomaba riesgos y ahora apenas acompaño a las personas enfermas. Entonces yo dije, de chiquito soy periodista, pero ahora soy un entretenedor. Claro. En el sentido que creo que las personas que quieren la información hoy la tienen tan a disposición en un teléfono celular, en una pantalla, en una computadora, que no les hace falta los medios tradicionales, no les hace falta poner un noticiero, un programa de radio para estar informados. Esa información ya la tienen. Es como el resultado de un partido de fútbol. Yo anoche estaba con mi hijo Luca, de 14 años, en casa, mirando un partido de fútbol, y él sentado en un teléfono me decía: gol en Bolivia de Atlético Tucumán, va ganando 2-1. Sí. O sea, nosotros esperamos, yo a esa edad esperaba el diario de mañana para saber cómo iba resultado del partido. Hoy, online, en el momento, ipso facto, tenemos esa información. Sí, entonces la persona muy informada está informada o busca cómo informarse, tiene una computadora, pone clarín.com y ya sabe las noticias del momento. Creo que entonces los medios de comunicación debemos acompañar la información con la compensación, con el placer, con el entretenimiento, con la buena onda. Las malas noticias llegan pronto, siempre, todos lo sabemos. En cambio, para otras cosas casi que no hay espacio. Entonces yo creo que hay que acompañar la vida de las personas sumándole placer, confort, abrigo, y no como si a un hijo que está durmiendo en una cama lo tapáramos para que no tuviera frío, en lugar de taparlo para que le dé frío. Porque el frío inevitablemente llega con el invierno, y las malas noticias están por todas partes. Incluso las noticias están por todas partes. Sí. Y nosotros, a partir de una noticia, podemos elaborar algo que está en error. Al menos es lo que yo me propongo como desafío, porque en ese desafío también está el respeto por la gente que está de otro lado, y generalmente se cansa de la mala onda que a veces exuda la realidad. Cuando la realidad es mala onda, me parece que hay que acudir a otros métodos de acompañar la vida de las personas. Tal cual, totalmente. Carlos, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir al servicio informativo. Te agradecemos por esta comunicación y éxitos el sábado. Muchísimas gracias. Han sido ustedes muy amables. A todos los que quieran, los esperamos a las 21 del sábado en las escalinatas del Paseo de los Españoles. Gracias, Carlos. Buen día. Gracias. Buen día a ustedes. Bueno, Carlos Polimeni, entonces periodista, estuvo con nosotros aquí brindando un panorama general del periodismo, de los medios de comunicación, del público, de los oyentes, de los televidentes, bueno, en general. En general. General. Vamos al informativo y regresamos. Desde Rosario, Argentina. Sonido único. Creatividad.